mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo puedes oír. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, apártate de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, nos encontramos hoy con el Evangelio de Mateo, capítulo 16, que es un mensaje impresionante porque aquí aparece la fundación de la Iglesia que es una, santa, católica, apostólica y que también decimos romana porque estamos unidos al Papa, el obispo de Roma, que es el representante de Cristo en la tierra. Precisamente Jesús mira a Pedro, que al principio se llamaba Simón, hijo de Jonás, y le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Entonces la iglesia de Cristo es la que está fundamentada en Pedro, en el Papa, en los obispos que están en comunión con él y en los sacerdotes, los diáconos y todo el pueblo fiel que camina junto a Jesús, que está presente en medio nuestro de un modo muy particular, guiándonos como buen pastor por medio del Papa. Hoy el Papa lo llamamos Francisco porque en cada momento de la historia hay un Papa distinto. Y le dio un gran poder al Papa, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso San Pedro es el portero del cielo, el que tiene las llaves. Tiene un gran poder. Tener las llaves de una casa significa tener poder sobre ella. Y todo lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Y por qué Jesús le da este poder al Papa, a Pedro? Porque él manifiesta esta fe en nombre de toda la Iglesia hacia Jesús. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice la verdad. Por eso el Papa, cuando se sienta en su cátedra y habla en forma dogmática, un dogma de fe o de moral, no puede equivocarse, es infalible. Eso no quiere decir que el Papa como ser humano
no se equivoque, se puede equivocar muchas veces como ser humano. De hecho, en este Evangelio vemos que Pedro dice esta frase maravillosa, inspirada por Dios: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo felicita. Pero al fin del Evangelio, el mismo Pedro dice algo que a Jesús no le agrada. Es decir, que le causa tanto rechazo que le dice: aléjate de mí, Satanás, me haces tropezar. O sea que el Papa, sea el Papa Francisco o el Papa que sea, a lo largo de la historia puede equivocarse como ser humano, porque todos pecamos y todos erramos y tenemos derecho a arrepentirnos también, como Pedro, que en otro momento niega a Jesús 3 veces y en otro momento que comete otros errores y San Pablo tiene que corregirlo. Entonces veamos que nuestro Papa Francisco ciertamente es el Papa. Hay gente que está muy equivocada dentro de nuestra Iglesia católica y se están apartando, ¿no?, por un error que el demonio les está metiendo en la cabeza, diciéndole que el Papa Francisco no es el verdadero Papa. Están muy equivocados, diciendo que el Papa Benedicto XVI es el verdadero Papa. Un error graso, terrible, porque el Papa Benedicto XVI, él mismo, es un Papa emérito, pero él reconoce que el Papa actual, titular, verdadero, es el Papa Francisco. Eso lo reconoce el mismo Papa Benedicto XVI. Entonces, ¿cómo vamos a engañarnos tanto? ¿No es cierto? Tenemos que tener cuidado con los engaños del maligno, que nos quieren hacer apartarnos del verdadero seguidor de Pedro, que en este momento es el Papa Francisco. El Papa Benedicto XVI renunció libremente y dejó el poder del pontificado en las manos de su sucesor, que es legítimamente constituido el Papa Francisco. Puede ser que no nos gusten algunas cosas que hace el Papa Francisco, eso es otra historia. No nos gusta tampoco que San Pedro haya negado a Jesús 3 veces, que haya cometido tantos errores, que haya hecho enojar a Jesús en este Evangelio. Pero es el Papa, es la piedra fundamental, es aquel que está inspirado por el Espíritu Santo y que cuando habla así no se equivoca, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Bueno, el Evangelio comienza diciendo que Jesús lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo. Eso queda al norte del mar de Galilea, donde nace el río Jordán, que es un lugar maravilloso, verde, precioso, en la montaña, y ahí nace el río Jordán. Y entonces ahí también nace la iglesia. Y hay una piedra gigante, una zona volcánica que está partida, y de ahí brota el agua del río Jordán, que después llena el mar de Galilea y llega hasta el mar Muerto. Y ahí nace la iglesia. Como diciendo que del corazón partido de Cristo, del cual mana sangre y agua, brotan los sacramentos y brota la iglesia. Y ahí entonces Jesús pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué opinan del Hijo del Hombre? Y todos empiezan a decir, ¿no?, que eres un profeta, una persona maravillosa, parece que fuera Juan Bautista o Jeremías o Elías o un gran profeta. Bueno, esas son las opiniones de las personas, las encuestas famosas, las estadísticas. Lo que a Jesús le importa es lo que nosotros realmente pensamos de Él. Ustedes, le dice a los apóstoles, y nos pregunta hoy a nosotros: ¿quién dicen que soy yo? Y ahí entonces Pedro toma la palabra, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús se pone contento, lo nombra jefe de la iglesia, todo maravilloso. Pero después Jesús empieza a explicar qué significa ser el Mesías, ser el Cristo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Significa vivir el querigma, porque ese es el mensaje que tienen que decir los representantes de Cristo, los apóstoles y los misioneros. Pronunciar el querigma. ¿Qué significa querigma? Querigma es un anuncio de que Jesús murió para salvarnos de nuestros pecados, pero resucitó
venció la muerte y que con la victoria de Cristo todos tenemos vida nueva. Entonces ese es el querigma. Cristo murió, pero resucitó. Y cuando Jesús proclama este querigma, Pedro no está de acuerdo y dice, no puede ser. ¿Cómo Jesús va a morir en una cruz? ¿Cómo va a ser condenado como un criminal? Esto no le puede suceder. Y él cree que tiene un poder, una autoridad sobre Jesús, lo lleva aparte y le dice, Jesús, no digas estas cosas, no seas imprudente, tú no puedes morir en una cruz, tú no puedes ser condenado como un malhechor, eso no te va a pasar y nosotros no lo vamos a permitir. Entonces Pedro en ese momento estaba pensando en forma muy humana, con buena intención, con buen corazón, no quería que Jesús sufriera, obviamente, pero estaba pensando en forma humana, no en forma divina, porque en forma divina el Padre Dios tiene este plan, que Jesús muera en la cruz. Esto es tan impresionante que hasta la Virgen María, estando al pie de la cruz, quería ver a su hijo muriendo en la cruz. Es impactante esto, ¿no? Como madre el corazón se le partía de dolor. La espada atravesaba su alma viendo cómo Jesús sufría, pero ella quería ver a su hijo muriendo en la cruz. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Para eso Jesús vino al mundo, para dar su vida por nosotros y de esa manera salvarnos de nuestros pecados, darnos vida nueva y llevarnos como hijos santificados al cielo para siempre. Y si Jesús no hubiera muerto y no hubiese resucitado, nadie se puede salvar y nadie tendrá una vida buena aquí y después de la muerte. Es imposible. Solo Jesús nos puede llevar de la mano como buen pastor al cielo. Entonces Jesús le dice a Pedro, aquí no estamos de acuerdo. Apártate de mí, Satanás. ¿Se fijan? Que el Papa, o un obispo, o un sacerdote, un guía, un pastor, también puede equivocarse cuando piensa en forma humana. Entonces hay uno nomás que nunca se equivoca y que es santo e inmaculado, que es Jesucristo. Y la Santísima Virgen, por supuesto, al lado de él. Los demás instrumentos que predicamos la palabra de Dios, ustedes que son padres de familia, algunos son catequistas acá, profesores de religión, todos hacemos lo mejor posible, pero a veces nos sale nuestro lado más humano, más mundano, más egoísta y nos equivocamos. No siempre hablamos iluminados por el Espíritu Santo. Entonces hay que estarse siempre corrigiendo. Y la manera correcta de avanzar en la vida espiritual es confiando en Jesús, poniendo nuestra fe en Él. Que nuestra fe se vaya purificando, vaya madurando, vaya progresando. Vemos en la primera lectura del libro de los Números algo terrible que le pasa al pueblo judío. Imagínense, hermanos, que este pueblo, guiado por Moisés, caminó 40 años en el desierto. 40 años sufriendo, pero todo tipo de tribulaciones, aventuras, dificultades. Nunca le faltó el maná caído del cielo, nunca le faltaron esas codornices, carnecita para comer en la tarde, la protección de Dios. Pero cuando ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida, en el año número 40, empezaron a desconfiar de Dios como nunca lo habían hecho. Perdieron la fe. Escuchábamos ayer en la primera lectura, miércoles, que Moisés y los líderes de este pueblo mandaron unos espías, unos exploradores, a ver cómo era la famosa tierra prometida, la que manaba leche y miel. Y llegaron contando unas barbaridades, dijeron que era cierto que había leche, había mucha vaquita y había miel, porque había dátiles, unos higos exquisitos como miel. Pero, decía, hay unos pueblos terribles, con unos gigantes, unas personas impresionantes, unos guerreros que parecen de otro mundo. Decía, nosotros parecemos insectos al lado de ellos. ¿Cómo vamos a conquistar esa tierra? Y todos se murieron de miedo y dijeron, no podemos entrar ahí, ¿cómo nos van a masacrar? ¿Por qué nos sacaron de Egipto? ¿Por qué Dios nos hizo esto? Y le echaban la culpa a Dios. Y hoy día escuchamos otro tipo de quejas.
porque no tenían agua en ese momento y se quejaban: nos estamos muriendo de sed, nos estamos muriendo de hambre, y ahora ¿cómo lo vamos a hacer para entrar en la tierra prometida y pelear con esos gigantes, con esos pueblos, con esas murallas, con esas ciudades fortalecidas? Estamos perdidos, decían, ¿no? Y pura desconfianza en Dios. Se le olvidó todos los milagros que Dios había hecho, guiándolos como un verdadero padre y pastor. Lamentablemente, el castigo vino, ¿no? Ellos mismos se buscaron su castigo. Muy pocos de esos personajes, ¿no?, que caminaron 40 años en el desierto, entraron en la tierra prometida. Solo 2 personas entraron. Ni siquiera Moisés entró. Entró Josué y con un pequeño grupo entraron a la tierra prometida. Así es que, ¿qué pasa? El justo se salva por la fe. Y la fe es confiar en Jesús, confiar en Él, no confiar en nuestros criterios humanos, en nuestros pensamientos mundanos, sino confiar en lo que Jesús nos dice. Por eso decimos: Jesús, en ti confío. No quiero actuar según mis proyectos, según mi mentalidad, según mi escala de valores, porque yo sé que me voy a equivocar. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Si tú dices que tengo que poner la otra mejilla cuando alguien me pega, lo voy a hacer en honor a ti, porque te amo a ti, porque confío en ti. Si tú me dices que tengo que perdonar a mis enemigos, lo voy a hacer no porque yo lo entienda, sino que porque confío en ti. Si tú me dices que debo compartir mis bienes con los necesitados, lo voy a hacer. No porque yo esté a lo mejor muy de acuerdo o lo quiera hacer, porque por ahí hay un dicho que dice: el que guarda siempre tiene. En cambio, Jesús nos dice que hay que extender la mano para ayudar al prójimo, al que necesita. En nombre tuyo, Señor, lo voy a hacer. Y como dijo Pedro una vez muy bien: Señor, hemos pescado toda la noche, nos fue pésimo, pero si tú dices, en nombre tuyo lanzaremos las redes nuevamente. Y confiemos en Jesús. Confiemos en Jesús. Ahora tenemos esta experiencia de que la radio Madre de Dios ya no es una radio tan comercial, tan como son todas las radios, ¿no es cierto?, como ha sido hasta ahora la misma radio, con música más del mundo, sino música religiosa, más oración, información, formación religiosa, compartir temas de la vida, pero a la luz de la fe, un formato distinto. Decía el padre Martín, que fundó la radio, que esto parece una locura, pero va a ser una locura bendecida por Dios, decía. Porque escuchar la radio Madre de Dios hoy es un sacramental, es recibir una gracia que viene de Dios, que nos va a ayudar en el alma, es alimentarnos con la palabra de Dios permanentemente. Y no sabemos cómo va a salir adelante la radio. Lo único que decimos es: esto se va a mantener porque Dios lo quiere. Jesús, en ti confío. Así sea. Amén.